Esto no es un cuento inventado, no es una fábula ni una parábola. Es una historia real, una historia que ha recorrido generaciones enteras en los valles centrales de Oaxaca. Una historia que hoy sigue viva. El Cristo Grande de Teotitlán del Valle no es una talla cualquiera. No es simplemente una figura religiosa ni una escultura venerada por costumbre. Es un testigo del dolor humano y del poder divino. Todo comenzó una tarde cualquiera, o eso parecía. El sol se escondía tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo profundo, casi como si la tierra ya supiera que algo sagrado estaba por suceder. En un pequeño sendero de piedra, un hombre apareció. Caminaba lentamente, como si cada paso pesara más que el anterior. Sus pies descalzos sangraban sobre los guijarros, su rostro estaba cubierto de polvo, sudor y su mirada. Su mirada era de alguien que ya había llorado demasiado. Sobre su espalda, una gran carga, una figura envuelta en telas humildes, sujetada con lazos de ixtle. Un Cristo. El hombre se detuvo frente a una casa de adobe, sencilla, sin lujos, pero con un aire de calor humano. Tocó con suavidad y fue recibido por una pareja de campesinos, quienes al ver el estado del forastero, no dudaron en ofrecerle comida, agua y sobre todo, un lugar donde descansar. Él no pidió mucho. Apenas murmuró unas palabras que marcarían para siempre la historia de esa familia y de todo un pueblo. Se me hizo tarde. Solo quiero dejar mi Cristo aquí. Mañana vendré por él. Eso fue todo. Ni su nombre ni de dónde venía. Solo dejó la figura cubierta a un lado del altar familiar, frente al viejo pirul que ofrecía sombra y frescura. Y se marchó. El forastero nunca regresó. Nunca más se le vio por el pueblo. Pero la familia, movida por algo que no sabían explicar, encendía una vela cada día frente al Cristo. Lo habían descubierto bajo las telas y al hacerlo, sintieron que algo se movía dentro de ellos. No era una talla cualquiera. Tenía un rostro que parecía dolerse. Una expresión que hablaba sin palabras. Una mirada que atravesaba el alma. Pasaron los días y el hombre nunca regresó por su Cristo. Los dueños de la casa, con devoción, colocaron la imagen del Santo Cristo, que medía alrededor de 1 metro, en el centro de su altar, encendiendo una vela cada día. Le rezaban, le hablaban, le pedían. Y algo comenzó a cambiar. Un día, alguien de la familia notó con sorpresa que la cruz del Santo Cristo comenzaba a quedarle pequeña. Al observar con mayor atención, se dieron cuenta de que el Cristo estaba creciendo. Desde ese momento prestaron especial atención a este hecho inusual. Al principio pensaron que era su percepción, pero con los días, los cambios eran evidentes. Los dedos se alargaban, los pies tocaban el borde de la cruz. La familia no sabía qué pensar. ¿Era un milagro? ¿Una señal? Pero una cosa era segura. No sentían miedo, sentían paz. Entonces mandaron hacer una cruz más grande y colocaron al Cristo nuevamente con cuidado, con amor, con fe. La noticia comenzó a circular, primero entre vecinos, luego en los pueblos cercanos. Un Cristo que crece, un Cristo vivo. El párroco de Teotitlán no tardó en enterarse y decidió verificar con sus propios ojos lo que muchos ya llamaban una manifestación divina. Acompañado de algunos fieles, llegó hasta la casa donde se encontraba el Cristo. Observó, tocó la cruz, meditó frente a la imagen, y entonces, tras varios minutos de silencio, pronunció una frase que heló la sangre de todos los presentes. Este Cristo no fue hecho por manos humanas. Nadie se atrevió a hablar. Solo el viento entre los árboles y el crujir de la madera. El párroco pidió llevarlo a la iglesia del pueblo, para que toda la comunidad y todos los pueblos cercanos pudieran venerarlo públicamente. Los dueños aceptaron con agrado la propuesta. Entre misas y rezos, llevaron el Cristo a la iglesia y lo colocaron en el altar mayor. Esa noche hubo fiesta en Teotitlán. Campanas, música, oraciones. Todos querían ver al Cristo Grande. Pero al día siguiente, cuando el sacristán abrió las puertas del templo, el Cristo ya no estaba. El sacristán quedó inmóvil. La luz del amanecer entraba por las ventanas del templo, pero el altar mayor estaba vacío. El Cristo Grande había desaparecido. Corrió a avisar al párroco. Luego tocaron las campanas con urgencia. Todo el pueblo se reunió en la iglesia, confundido, angustiado, algunos incluso con miedo.
¿Había sido robado? ¿Se lo habían llevado los mismos que lo habían traído? Pero nadie lo había visto salir. Y la iglesia había estado cerrada toda la noche. Entonces alguien dijo casi en susurro: ¿y si volvió a casa? Y así, con esa pequeña chispa nació una nueva procesión. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos caminaron en silencio hacia la humilde casa donde todo había comenzado. Y allí lo encontraron, sobre el mismo altar familiar, con la misma mirada profunda, con la misma cruz, la segunda que le habían hecho, que ya también se le quedaba corta. No había rastros de puertas forzadas ni ventanas abiertas. Nadie lo había cargado, nadie lo había visto llegar. Había vuelto por sí solo. El dueño de la casa se arrodilló, no con temor, sino con ternura. Le habló como se habla a un ser querido que vuelve después de mucho tiempo. Cristo mío, yo no te eché, yo nunca te desprecié, pero pensé que tu lugar era allá, para que todos te vieran. El párroco también cayó de rodillas. Su rostro reflejaba más asombro que fe, como si hubiera comprendido que aquel Cristo no estaba sujeto a normas humanas, ni a reglas eclesiásticas, ni siquiera a paredes de piedra sagrada. El Cristo quería quedarse allí, en esa casa, con esa familia, con ese pueblo. Aún así lo intentaron una vez más, con más rezos, con más respeto. Lo llevaron de nuevo al templo, entre cantos de esperanza y letanías. Esta vez se quedó, un poco más, pero a los pocos días, cuando todo parecía en calma, volvió a desaparecer, y otra vez volvió a su casa. No hubo reproches, no hubo castigos, solo una aceptación profunda. Ese Cristo tenía voluntad. A partir de entonces, se decidió que se quedaría donde él había elegido, y la familia mandó hacer una tercera cruz. Esta vez no sería de ocote ni de mezquite, sino de fina caoba, fuerte y brillante. La cubrieron con paños bordados, ofrendas de agradecimiento, y lo colocaron allí, pensando que quizá, por fin, estaría cómodo. Pero a la mañana siguiente, el Cristo apareció desclavado, recostado sobre la mesa del altar, como si el esplendor de aquella cruz fuera un peso que no quería llevar. No quería lujos, no quería adornos, solo quería humildad. Le hicieron entonces una cruz sencilla de madera simple, sin tallado, sin barniz, donde permaneció para siempre, alcanzando su tamaño como un ser humano. Y allí, por fin, el Cristo encontró descanso. Desde entonces nunca más se movió. Pero eso no fue lo más extraño. Con los años, algo aún más misterioso comenzó a suceder. El Cristo empezó a envejecer, lentamente, casi imperceptible al principio. Su rostro, antes terso y sereno, comenzó a mostrar arrugas. Su cabello se volvió gris, su mirada aún más compasiva. Su cuerpo parecía doblarse levemente, como si el peso del mundo se le estuviera acumulando sobre los hombros. La cabeza se inclinó más hacia el pecho, como un padre que ve a sus hijos sufrir y no puede dejar de cargar sus dolores. Algunos decían que era el paso del tiempo sobre la madera, pero otros sabían la verdad. El Cristo grande estaba envejeciendo, con su pueblo, con cada pecado, con cada oración, con cada lágrima, con cada esperanza, con cada día en que el mundo parecía alejarse un poco más de Dios, y Él decidía quedarse un poco más con nosotros. Ya no solo era un Cristo que crecía, era un Cristo que vivía. Hoy en día, miles de peregrinos viajan hasta esa casa. No hay letreros luminosos ni grandes vitrales, solo una puerta de adobe, una cruz de madera y una presencia que no se puede explicar. Pero hay algo que no muchos saben, un detalle que ha sido guardado en secreto, que los lugareños solo cuentan en voz baja. Algunos aseguran que el Cristo aún se mueve. La historia del Cristo grande parecía haberse asentado. Ya no se movía, ya no desaparecía. Solo envejecía lentamente, como si compartiera cada suspiro con su pueblo. Y sin embargo, aún había más por revelarse. Una noche, mientras el silencio cubría Teotitlán como un manto sagrado, ocurrió algo que nadie pudo explicar. La familia dormía. El pueblo dormía, pero en diferentes hogares, en diferentes camas. Una misma visión se presentó en sueños a varios corazones humildes. Algunos la vieron como un resplandor, otros como un susurro que hablaba sin boca, otros más como un recuerdo que no habían vivido. Pero todos coincidieron en lo esencial: un campo abierto, la imagen del Cristo grande,
no en su cruz, sino caminando descalzo por entre los magueyes. Sus pies no dejaban huella, pero su presencia dejaba paz. Llevaba en sus manos una antorcha, y detrás de él caminaba el pueblo entero. Los ancianos lloraban, los niños reían, los enfermos sanaban al tocar su túnica. Y el Cristo no hablaba, pero todos entendían lo que quería decir. No están solos. Al día siguiente, sin haberse puesto de acuerdo, muchos llegaron a la casa donde estaba el Cristo, no a pedir, sino a dar gracias. Traían flores del campo, velas encendidas, frutas, panes, hilos teñidos y rezos bordados con lágrimas. Uno a uno, contaron lo que habían soñado. Y fue entonces cuando comprendieron que no había sido un sueño individual, sino una visión compartida. Una señal de que el Cristo grande no solo vivía con ellos, sino en ellos. Desde ese día, se instituyó una tradición que aún perdura. Cada año, en esa misma noche, los pobladores de Teotitlán del Valle caminan en silencio hasta la casa del Cristo. No hay luces artificiales, no hay altavoces, solo antorchas, cantos en zapoteco y un silencio que habla más que 1000 palabras. Le caminan detrás, como en el sueño, porque han entendido que ese Cristo, más que imagen, es camino. Hoy, en medio del siglo del ruido, de la prisa, de la indiferencia, en medio de un mundo donde la fe a veces parece desvanecerse como humo entre los dedos, el Cristo grande sigue allí, no en una catedral majestuosa, no entre vitrales coloridos ni columnas de mármol, sino en una casa de adobe, sencilla, silenciosa, viva. El aire de Teotitlán del Valle huele distinto cuando se está cerca de esa casa. No se trata de incienso ni de flores. Es otra cosa, algo más antiguo, más profundo, como si el tiempo se detuviera respetuosamente cada vez que alguien entra. Allí, sobre una cruz de madera simple, descansa una figura que no ha dejado de observar, no ha dejado de acompañar, no ha dejado de estar. Quienes entran no necesitan explicación. Saben que están ante algo que no se puede narrar con palabras. Hay quienes dicen que el rostro del Cristo cambia con la luz, que su expresión parece distinta al amanecer que al anochecer, que hay días en que su cabeza se inclina un poco más, como si escuchara los pensamientos o como si llevara con nosotros las cargas de cada día. Muchos preguntan por qué no está en una iglesia, por qué no fue trasladado a un santuario más grande, más digno, más adecuado. Pero quienes viven allí no necesitan respuesta, porque han entendido algo que otros no siempre comprenden. Ese Cristo no eligió paredes doradas, eligió paredes agrietadas. No pidió vitrales, pidió una vela encendida cada noche. Y así se quedó en medio de la vida cotidiana, entre tortillas al comal y rebozos secándose al sol, entre rezos bajitos y niños que corretean en el patio. Y no es que el Cristo se haya escondido, es que eligió estar donde nadie más quería mirar. En la sencillez, en la fidelidad silenciosa, en el amor sin espectáculo, los más ancianos del pueblo cuentan con voz baja que el Cristo ha cambiado, que su rostro, antes joven, ahora muestra el paso de los años, que su cabeza se ha inclinado más con el tiempo, que sus ojos sin moverse miran diferente. Y algunos, con cierto temblor en la voz, aseguran que no es la figura la que envejece, sino que envejece con ellos, con el pueblo, con la tierra. Porque este no es un Cristo inmóvil, ni indiferente. Este es un Cristo que recuerda, que acompaña, que permanece, aunque el mundo siga de largo. Hay quienes han querido estudiarlo, fotografiarlo, medirlo, analizarlo, pero ninguno ha podido llevarse una explicación. Porque este Cristo, aunque custodiado tras el vidrio, no se deja encerrar en los límites humanos, ni clasificar en una ficha técnica. Este Cristo elige, y eligió quedarse donde fue amado primero, donde fue acogido sin preguntas, donde nadie pidió pruebas, solo ofreció su hogar. Hoy, la casa donde vive el Cristo grande, no hay boletos de entrada, ni folletos brillantes, ni horarios que marquen su encuentro, solo el silencio y la fe. Pero quienes entran nunca salen iguales, porque este Cristo no habla con palabras, habla con presencia. Y su presencia dice más que cualquier sermón, más que cualquier dogma, más que cualquier milagro. Dice, estoy aquí y sigo contigo.
Los niños del pueblo crecen sabiendo que hay un lugar donde se puede ir en silencio, donde uno puede llorar sin miedo, donde no se juzga, solo se escucha. Y aunque el mundo cambie, aunque las redes, las pantallas, los autos y las prisas lo envuelvan todo, el Cristo grande permanece. Algunos ancianos cuentan que de vez en cuando, en noches muy silenciosas, cuando todos duermen, y hasta el viento parece detenerse, se oye un crujir, suave, como de madera viva, como si alguien muy lentamente se acomodara en su cruz. Nadie se atreve a decir más. Solo miran al cielo y encienden otra vela, como si supieran que el Cristo nunca se fue y nunca se irá. Cada día, personas de todas partes del país y del mundo caminan hasta Teotitlán del Valle. Muchos no saben con certeza por qué van. No van por una estampita, no van por turismo, van porque algo los llama. Y cuando entran a ese espacio humilde, con su techo de tejas viejas y olor a copal, todos sienten lo mismo. Un silencio que abraza, una mirada que conoce, una presencia que no se puede explicar. Muchos han contado milagros. Primera historia: la mujer del milagro imposible. Una mujer llegó en silencio, con la mirada perdida y el corazón hecho pedazos. Los médicos le habían dicho que no podría tener hijos. Su cuerpo simplemente no podía, pero ella no vino a pedir un milagro. Vino a entregar su dolor. Se arrodilló, miró al Cristo y no dijo nada al principio. Luego solo murmuró: si es tu voluntad, dame una vida, aunque sea por un día. Esa oración no fue un grito desesperado, fue un acto de entrega, de rendirse con fe, no con resignación. 9 meses después, nació una niña sana. Una niña que según los médicos jamás debió existir. Y cada año, esa misma niña, que ya ha crecido, camina hasta el Cristo con un ramo de flores silvestres, sin decir palabra, solo con la sonrisa de quien sabe que vino del milagro. Segunda historia: el joven del corazón roto. Un joven entró por simple curiosidad. Había perdido la fe, y con ella, las ganas de vivir. Cargaba con un pasado oscuro, con heridas que nadie entendía. No rezó, no lloró, solo observó. Pero al mirar al Cristo, algo se quebró por dentro. Salió del recinto con lágrimas en los ojos diciendo: nunca supe que alguien me esperaba tanto tiempo. Esa fue su primera oración, una confesión sin palabras, y desde aquel día su vida cambió. No de golpe, no mágicamente, pero cada día empezó a parecer más habitable. Tercera historia: el anciano de la silla. Un hombre mayor, con las piernas ya inmóviles por los años, fue llevado en brazos hasta la casa del Cristo. Solo quería verlo una vez más antes de morir. Su deseo era simple: déjenme sentarme frente a él, solo eso. Y así lo hicieron. Lo dejaron en una silla de madera frente al altar. El hombre cerró los ojos, respiró hondo y oró en silencio. Después de varios minutos, sin ayuda, se levantó. Se levantó solo y caminó. No corrió, no saltó, solo caminó, como si su cuerpo recordara de pronto que aún era digno de sostenerse en pie. Nadie le preguntó cómo, nadie se atrevió, porque todos sabían que aquello no necesitaba explicación. Pero no todos los milagros tienen forma de sanación o de nacimientos. Algunos son silenciosos, profundos, casi invisibles, como una semilla que brota donde antes solo había piedra. Cuarta historia: la mujer que perdonó. Una mujer llegó con el alma en guerra. Había perdido a su hermano de forma trágica, injusta, y su corazón se había llenado de rabia. Había intentado perdonar, le dijeron que era lo correcto, le hablaron de misericordia, pero ella no podía, hasta que llegó al Cristo. No pidió justicia, no pidió venganza, solo se sentó frente a él, y entonces, en ese silencio que todo lo limpia, algo cambió. Sintió que el Cristo no solo la escuchaba, sino que también conocía ese dolor, que también había sido traicionado, que también había amado hasta el extremo, y aún así había perdonado. Cuando se levantó no dijo nada, solo sonrió con los ojos húmedos, y desde entonces habla del perdón, como quien sobrevivió al fuego. Quinta historia: el hombre que volvió a ser padre. Era un hombre endurecido por la vida. Había perdido a su esposa, y también, poco a poco, había perdido a su hijo. El alcohol le había robado años, abrazos, cumpleaños.
Cuando llegó al Cristo no quería redención, solo quería descansar. Pero al ver aquella figura encorvada, ese rostro cansado, no se sintió juzgado. Sintió que alguien lo entendía. No rezó, no pidió, no prometió. Solo lloró. Y al regresar a su pueblo, lo primero que hizo fue buscar a su hijo. No le pidió perdón, solo lo abrazó. Y en ese abrazo, su vida empezó de nuevo. Sexta historia, el niño del miedo. Un niño pequeño no podía dormir. Soñaba con sombras, con monstruos, con gritos. Noche tras noche, su madre se sentaba a su lado hasta que el miedo lo vencía. Un día lo llevó al Cristo, no para pedirle nada, sino para que lo conociera. El niño tocó uno de los pies de la imagen. No dijo nada, solo lo miró. Largo rato. Esa noche, por primera vez en meses, durmió tranquilo. Y al despertar le dijo a su madre, «Él me cuida». Desde entonces, cada vez que tiene miedo, repite la misma frase, «Él me cuida». Pero lo más grande, no es que ocurra un milagro, es que al salir de ese lugar, las personas ya no son las mismas. Algunos vuelven a amar, otros se reconcilian con los suyos, otros simplemente respiran por primera vez sin dolor. No todos los que llegan son sanados, pero todos, de algún modo, son tocados. Y hay quienes aseguran que este Cristo no solo escucha, sino que siente. Hay quienes llegan con una vida rota y se van con una nueva forma de respirar. Hay quienes no entienden por qué lloran, hasta que sienten ese susurro invisible que solo se oye con el alma. Un susurro que dice, «Te he estado esperando». Séptima historia, el corazón que volvió a latir. Una persona con una enfermedad terminal llegó en silencio, cargada de resignación. Los médicos habían dicho que no quedaba nada por hacer, pero no vino a pedir salud, solo vino a despedirse. Se sentó frente al Cristo y dijo con voz tranquila, «No quiero un milagro, solo quiero entender por qué me tocó a mí». Esa noche durmió en paz por primera vez en meses. No hubo voces, no hubo luces, solo un sueño. En él el Cristo le sonreía y con los ojos tristes decía, «No se trata de lo que se pierde, sino de lo que se transforma». Semanas después los doctores no entendían cómo ni por qué, pero su corazón volvió a funcionar normalmente. Hoy esa persona vive sin explicaciones, pero con una fe que no necesita pruebas. Octava historia, el que volvió del abismo. Una persona se acercó al Cristo con la decisión tomada de acabar con todo. Había dejado una carta, había dicho adiós en silencio, pero al entrar al cuarto donde está el Cristo, algo cambió. No fue una revelación, no fue una voz, fue una presencia, una mirada que no lo juzgaba, una mirada que decía, «Todavía puedes volver». Esa noche no volvió a su plan. Quemó la carta y al día siguiente pidió ayuda. Hoy, ayuda a otros que están en el mismo abismo donde él estuvo. Y dice que todo cambió con una sola cosa, una mirada que no lo dejó caer. Pero quizá el milagro más grande es que esta historia sigue sucediendo. No está escrita en los libros, ni grabada en mármol, ni rodeada de vitrales. Está viva en cada peregrino que llega sin saber por qué, en cada lágrima que cae sin ser pedida, en cada suspiro que se vuelve oración. Y hay algo más, una creencia que no se dice en voz alta, una que solo se cuenta entre susurros. Cuando la noche cae sobre Teotitlán del Valle y las velas se apagan una por una, dicen que cuando el mundo esté por olvidar a Dios del todo, cuando ya no queden rezos ni procesiones, cuando el último corazón creyente comience a apagarse, el Cristo grande se levantará, no para castigar, no para reinar, sino para caminar una vez más entre los suyos, para recordarles que no están solos, que aún hay esperanza, y que mientras una sola alma lo mire con amor, Él seguirá ahí, en su cruz sencilla, en su casa humilde, en ese pueblo que lo entendió, cuando otros lo encerrarían en piedra y oro. No hay templos demasiado grandes para este Cristo, ni casas demasiado humildes para que no las habite. No hay distancias que lo alejen, ni pecados que lo asusten. No busca oro, no exige incienso, no reclama multitudes, solo quiere quedarse. Y eso es lo que duele. Y a la vez, lo que salva, porque este Cristo que creció, que envejece con su pueblo, este Cristo que se desclava de cruces lujosas, este Cristo que vuelve a casa, es el mismo que hoy aún llama, no con palabras, ni con dogmas,
sino con presencia. Una que dice, aquí estoy, y no me iré. Hay quienes buscan a Dios en el ruido, en las respuestas inmediatas, en los milagros espectaculares, y por eso no lo encuentran. Pero hay otros que entienden que Dios no grita, Dios susurra, que Dios no exige, Dios espera, que Dios no rompe puertas, solo toca. Y si tú estás escuchando esto, si llegaste hasta aquí, si tu corazón late más lento mientras oyes estas palabras, tal vez es porque ese Cristo también te está esperando a ti. Tal vez llevas años con la fe dormida, tal vez llevas días pidiéndole una señal, tal vez ni siquiera sabes por qué seguiste viendo este video, pero tal vez era Él, y lo sabes, no porque entiendes todo, sino porque algo en ti se conmovió, como si una voz muy antigua, muy dentro de ti, hubiera respondido, ya era hora de volver. La fe no es saber, es confiar, no es explicar, es permanecer, y este Cristo grande que no vino del taller de un artesano, sino milagrosamente y del corazón de un pueblo que sabía mirar más allá de lo visible. Este Cristo que se mueve sin ser visto, que carga sin que lo llamen, que espera sin desesperarse. No quiere multitudes, quiere almas. Y si tu alma lo necesita, no tienes que ir a Teotitlán para encontrarlo. Solo necesitas quedarte en silencio, cerrar los ojos y decir, Cristo mío, si tú quieres, quédate también conmigo. La historia del Cristo grande de Teotitlán del Valle, Oaxaca, no es solo parte de nuestro pasado, es una realidad viva que sigue tocando corazones, sanando heridas y obrando milagros cada día. Su mirada llena de amor y misericordia nos recuerda que nunca estamos solos, que Dios siempre camina a nuestro lado, incluso en los momentos más difíciles. ¿Alguna vez has sentido el abrazo o el consuelo del Cristo grande en un momento difícil? ¿Tienes alguna intención que quieras poner hoy en sus manos? ¿Por quién te gustaría pedirle con toda tu fe? ¿Qué milagro has recibido que quisieras compartir con esta comunidad? Déjanos tu comentario aquí abajo. Queremos leerte, orar contigo y fortalecer esta gran familia de fe. Tu historia puede ser la esperanza de alguien más. Si este mensaje tocó tu corazón, regálanos un like. Con ese sencillo gesto ayudas a que más personas conozcan la fuerza y el amor del Cristo grande. Comparte este video con quienes amas, con quienes están pasando por una prueba, o con quienes necesitan recordar que nunca estamos solos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo mensajes de fe, esperanza y amor. Que el Cristo grande de Teotitlán del Valle cubra tu vida con su amor, llene de bendiciones tu hogar, proteja y fortalezca a tu familia, y escuche cada oración que brote de tu corazón. Que nunca te falte la fe, la esperanza y el consuelo que solo Él puede dar.